Estamos contigo y te pregunto, Alfonso, respecto de esto. Se está dando en todas las democracias de la región que son dos países, ¿no? Totalmente divididos, totalmente desunidos al momento de llegar al gobierno. ¿Qué desafío supone? Sí, supone mucho desafío. Lo estaba explicando recién Gustavo. No tenemos el detalle de la configuración de cómo queda el Congreso, el Parlamento en Brasil, pero da la impresión que va a estar muy dividido. Y la pregunta que hay que hacerse es si eso es bueno o malo, ¿no? Porque cuando hay una grieta tan grande y hay tanta tensión sobre los extremos, bueno, quizás no sea tan malo porque eso fuerza a tener negociaciones en el lugar donde tiene que estar, que es en el Parlamento. Uno no imagina a Lula negociando con Bolsonaro, pero sí imagina que las fuerzas políticas que necesitan el acompañamiento para poder gobernar necesitan entonces encontrar un ámbito para hacerlo, ¿no? Esa es una primera reflexión. La otra reflexión es que hasta ahora los oficialismos, desde la pandemia en adelante, venían perdiendo y todo indicaba que Lula iba a ganar por una diferencia mayor, Sí, ¿no? le hablaban de 5, 8, hasta 10 puntos. Yo hasta vi 15 también. Sí, es correcto. Bueno, lo que ocurrió también acá fue que la economía empezó a mejorar en Brasil. Y esto no es menor, y quedan unas semanitas más de changüí. Y en particular, lo que los brasileros están muy aliviados en estos momentos es que llevan 2 o 3 meses de inflación muy baja, ¿no? Esto también es un recordatorio para Argentina, ¿no? Cómo el descalabro económico, si uno no termina de ordenarlo, finalmente termina jugando en contra, o al revés. Si uno lo ordena, puede jugar a favor. Mira, hoy buscando un poco cuáles son las preocupaciones, porque vos sabés que esta elección genera casi la misma audiencia, me refiero en términos digitales, que una elección en la Argentina, porque hay como una especie de espejo, ¿no? Entre dos modelos, Sí, claro. por más que allí es el modelo Bolsonaro o el de Lula. Las tres preocupaciones de los brasileños, según la mayoría de las compulsas, hablan de desempleo, inflación y salud, con esos focos, pero inflación que comparada con la de acá es la nada misma. Nada misma. Ellos tienen en un año la inflación que en Argentina se da en 5 semanas. Ponele. Estamos hablando de 212 millones de habitantes. Y otro debate que después te llevo más a economía concretamente, pero que también es interesante desde la política. Hay como un nanoclima de lo que uno ve a través de la comunicación y hay algunas identidades, como puede ser en el caso de ellos con el tema de los evangélicos o algunas partes de la religión propiamente dicha, que por ahí en las compulsas no salen, pero al momento de votar sienten como una reivindicación. ¿Crees que hay algo de eso también? ¿En Argentina decís? En Brasil. No, en Brasil sin duda, sí, el peso de los evangelistas sobre todo, con recursos y con estructura, ha sido muy importante para el primer triunfo de Bolsonaro, para sostenerlo en el gobierno y seguramente que tuvo una influencia fuerte en estos momentos también, ¿no? No creo que ese sea un factor que juegue mucho en Argentina, de cualquier manera, pero sí, es una elección muy importante que no está definida, que, como dije antes, el próximo mes va a ser muy intenso en Brasil, que si gana Lula es muy probable que Bolsonaro no esté muy conforme con los resultados, como pasó con Trump en su lucha contra Biden. O sea, hay todavía mucho en el aire como para poder ser categórico en las conclusiones, pero creo que hay dos que se pueden sacar. Como dijimos antes, cuidado con las encuestas. Segundo, la economía es importante. Y en otra diferencia, esto es más retórico, ¿no? Pero institucional con Argentina, no lo dijo Gustavo recién, pero la Cámara de Diputados se renueva por completo, ¿no? A diferencia de lo que pasa en Argentina. Y esto también, y lo que pasa en otros países de la región y de Europa, y esto es una reflexión para nosotros hacia adelante, ¿no? Cuando viene un gobierno que es reformista y que quiere cambiar y poner, digamos, revertir mucho del atraso que viene mostrando la Argentina en el último tiempo, como creemos que va a ser el de Juntos por el Cambio, sería bastante mejor poder renovar toda la Cámara de Diputados y no estar haciéndolo de a poco, ¿no? Pero bueno, la buena noticia para Juntos por el Cambio es que
ya lleva varias elecciones arriba de 40%, entonces el año que viene si tenemos una elección encima del 40%, muy probablemente tengamos mayoría en una o en las dos cámaras, ¿no? En instantes vamos a tener también a Cristiano Rattazzi. A lo que hace referencia Alfonso tiene que ver con que los brasileños eligen además a los 513 miembros de la Cámara de Diputados y 27 de los 81 escaños que conforman el Senado. Está en juego el control de los 26 estados y el Distrito Federal que conforman el territorio tanto a nivel de órganos legislativos como de gobernadores. Te traigo a la Argentina y te voy a traer al ministro de Economía. Me cuesta todavía asociar Sergio Massa con ministro de Economía, pero ya lleva más de 60 días. Mirá lo que dijo. El presupuesto 2023 complementa un grupo de medidas que vamos a ir tomando a lo largo de los próximos meses con el objetivo de bajar la inflación, de mejorar el nivel de performance fiscal, de tratar de seguir recomponiendo reservas. La mayor fortaleza al Banco Central no se la da una letra del Tesoro o no, la mayor fortaleza a un Banco Central se la da la capacidad de acumular reservas que tenga, y creo que nuestro objetivo central tiene que ser aumentar los niveles y los volúmenes exportadores de Argentina para sostener un proceso de acumulación de reservas permanente que nos permita retomar fortaleza y vigor en nuestro Banco Central y en definitiva en nuestra moneda. De pronto apareció también la vicepresidenta que le dijo que tiene que tener más gasto público y controlar los precios, que es lo contrario a lo que dice el ministro. ¿Cuál es tu opinión? Me quedé un poco enganchado con lo que mostraste de Massa, porque es muy difícil encontrar en Massa un argumento, un razonamiento económico suficientemente bien armado, ¿no? Y este es uno de los tantos ejemplos que vemos en Massa. Y pensaba esto, Massa es el tercer ministro de Economía que tiene Alberto Fernández, ¿no? El primero no fue realmente un ministro de Economía, fue un ministro de la deuda. Lo hemos discutido más de una vez acá. De lo único que hablaba Guzmán era la deuda con el Club de París, la deuda con el Fondo Monetario, la deuda... Era más un secretario de Finanzas. Más un secretario de Finanzas. ¿Te acordás que vino con el cuentito ese de que en realidad la deuda en pesos era distinta de la deuda en dólares y se terminó yendo porque tuvo una corrida tremenda con la deuda en pesos, que si no lo rescataba el Banco Central no sabemos muy bien cómo terminaba eso? Entonces Guzmán, el ministro de la deuda, Massa se está posicionando como el ministro de las reservas. No habla de otra cosa que no sea las reservas. ¿Pero ¿no? como guardián de las reservas? No sé, como quiere acumular reservas, pero qué sé yo. No hablamos de Batakis porque pasó muy poco tiempo. Hoy no sé si viste, había en Twitter algunas... Nueva York, sí, había compras en un ICLO. Exacto, sí. Con los dólares. ¿Cómo era cuando viajabas? Era contradictorio. El derecho a viajar colisiona con el derecho a trabajar, ¿no? Pero no con las camperas de... Por lo visto, con el iPhone no colisiona. Pero más allá de la chicana, yo digo, este es un gobierno que no ha tenido hasta ahora un ministerio o un ministro que se preocupe de la inflación. Esto es bastante obvio. En el discurso de Massa aparece de refilón cuando fue al Congreso el otro día sobre el final porque le hicieron una pregunta, pero no había ni mencionado el tema, ¿no? Y desde que asumió Massa, la inflación se cristalizó en el 7%, y casi diría que Massa lo que consiguió, más que ponerle un techo, fue ponerle un piso, porque aceleró el ritmo de devaluación, porque aumentó las tarifas, porque al aumentar la tasa de interés aumentó también la emisión del ELIX, porque con el dólar soja dio la señal de que este dólar no es competitivo y que van a venir otras devaluaciones teledirigidas a los distintos sectores. Las expectativas de inflación se han ido corriendo, ¿no? Y me parece que esto es algo que el gobierno debiera atender un poco más, conectándolo con la discusión que decíamos de Brasil y con lo que vos leías de preocupaciones de la sociedad en su conjunto. Yo estoy recorriendo mucho el país. La semana pasada estuve en Catamarca y da lo mismo que sea Catamarca, Tucumán, Chubut, Entre Ríos, Corrientes. El primer reclamo de la gente que se acerca es no podemos más con esta inflación, no podemos ni calcular los precios, ya sea un ama de casa, un empresario pyme, un empresario grande. No hay horizonte temporal para nada, no tenemos moneda. ¿Por qué se descontrolaron los precios? Se descontrolaron los precios porque yo diría que hubieron, básicamente por una aceleración muy fuerte en la emisión, que tuvo 3 momentos, más allá del de la pandemia, que es un momento que uno puede o no encontrar justificativos. Pero después de la pandemia tuviste 3 momentos. Tuviste el momento Goyán,
el plan Platita, ¿te acordás? Sí. Que entre la elección primaria y la general dijo, no, necesitamos un poquito más de platita y con eso... bueno, ahí el Banco Central emitió un poco más de 1 billón de pesos entre la primaria y la general. Después vino el plan Rescate a Guzmán, al que yo hice referencia hace un rato, cuando el Banco Central emitió 1,5 billones de pesos para que no le caigan más los títulos de la deuda en pesos. Y ahora vino el plan Reservas, que este dólar soja es lo que le permitió a Massa recuperar algo de reservas, pero con un costo inmenso, que es una emisión muy fuerte para que el Banco Central compre dólares a 200 y los venda a 140, que nunca se había visto para quien antes. nos mira, por ejemplo, ¿en qué se ven? En la pelota del LELIX que había cuestionado, por ejemplo, Alberto Fernández cuando asumió, que dijo yo voy a terminar con las LELIX y voy a darle a los jubilados y toda esa historia. Mira, desde que asumió Massa, los pasivos remunerados del Banco Central, O sea, la deuda... la deuda del Banco Central subió 1,5 billones de pesos. Desde que asumió Alberto Fernández, para ir a tu pregunta, esa deuda subió en dólares, si la contabilizamos en dólares, más de 30.000 millones de pesos. El presidente que dijo que iba a ponerle un fin a las LELIC para darle a los jubilados, hoy ya el Banco Central paga por intereses de la LELIC más que lo que paga por jubilaciones. No jubilaciones y pensiones, pero o sea, sí por intereses del LELIC pagas por más mes. Por mes está pagando 500.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esto es lo que le agrega esa dinámica a la inflación. Si vos sumás el plan Platita de Goyán, el plan Rescate de Guzmán y el plan Reservas de Massa, ahí nomás tenés un poquito más de 3 billones de pesos, que es casi la cantidad de dinero que ya están dando vuelta en la economía, ¿entendés? Entonces, los ciudadanos entienden muy bien esto, los actores económicos miran y la única conclusión a la que pueden llegar es, bueno, cuando haya un problema estos van a emitir, mientras vayan a emitir va a subir la inflación, yo prefiero salirme de los pesos, ¿no? ¿Qué es eso sino lo que hace Massa cuando le reconoce a los productores de soja, bueno, vendan a 200 y los productores de soja venden a 200 porque ven que es una oportunidad? En realidad lo que ven es que 140 no es una oportunidad, ¿no? Entonces, hasta el propio gobierno está admitiendo que el tipo de cambio es un problema, pero políticamente Cristina no le deja a Massa tomar la decisión para corregir ese problema. Entonces, se profundizan las cuestiones, porque, a ver, otra cosa que yo recojo de empresarios pymes en cualquier lugar del país, ante la duda pedimos acceso al mercado de cambios por más importaciones de las que necesitamos. Primero, porque no sabemos si nos van a dar, y segundo, si nos dan, porque queremos acceder al dólar barato. Y no por especulación, sí porque... No, entonces el propio régimen cambiario te lleva a que te quedes sin reservas. O sea, estas toneladas de soja que se vendieron son toneladas que no se van a vender en los próximos meses. Y sin embargo sigue la economía y lo que se hizo fue, un poco como el dólar futuro, ¿te acordás de la época de Cristina? Es pedir prestado unos dólares que no tenemos, que no tiene el Banco Central, para poder dárselos a los importadores a un tipo de cambio que es totalmente insostenible en el tiempo, ¿no? Por eso cuando uno mira la gestión de Massa, además de los memes que siempre aparecen del humo, que son bastante verídicos, hay que agregar otro que es el del parche. O sea, esto no es un programa ni nada que se le parezca, ¿no? Es un parche sobre otro parche, sobre otro parche, sin un rumbo fijo, que es lo que le pasa hoy al gobierno, ¿no? Eso para llegar a 2023, decís. Sí, pero yo creo que van a tener que ser un poco más creativos que los parches, porque los parches no solamente no resuelven, sino que en algún punto te aceleran el fenómeno, ¿no? O sea, el título que vos le ponés al plan económico es Plan Parche. Sí, puede ser. Sí. Alfonso, muchas gracias. Gracias a vos, José. Vamos a Brasil. ¿Está Guillermo Idiart conectado? Guille, ¿estás por ahí?